la doctora Delia Ferreira, perdón, los informes online, ¿no? O sea, que puedan ser informes virtuales sin menoscabo de que después se presente toda la documentación sustentatoria, y que eso ha funcionado bien. No sé si nos podrían hablar un poquito más de la experiencia comparada en esta materia. En las elecciones del 2016 algo así tuvimos, y creo que sería un buen mecanismo a mantener. Y luego, Kevin Casas se ha referido al control aleatorio como una forma de evitar crear una burocracia inmensa y obligar a los partidos además a contar también con una burocracia excesiva para poder cumplir con sus obligaciones en esta materia, ¿no? Si hay acceso online, y si de parte de la autoridad encargada se puede con un equipo reducido hacer control aleatorio, parecería ser un incentivo, digamos, a hacernos ver que esto es posible y que no necesariamente implica un gasto excesivo y la creación de más burocracia de la que ya tenemos. Y por último, presidente, referir al tema de los secretos, al levantamiento de los secretos bancarios y tributarios, o mejor dicho, a la eliminación de ellos en lo que se refiere a los financiamientos de las campañas electorales. Se ha planteado, por ejemplo, Kevin Casas ha dicho que se podría crear una agencia especial para ver eso. Nosotros ya tenemos, como ha dicho Delia Ferreira, contamos con la unidad de inteligencia financiera, y además el organismo encargado de organizar las elecciones, y que sería el organismo encargado de supervisar, que es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las reglas de financiamiento. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos un tercer organismo? Digamos, esto podría hacerlo la OMPE, bastaría que lo haga la OMPE trabajando de la mano con la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué dice al respecto la experiencia comparada? Porque Kevin Casas ha hablado de la necesidad de crear agencias especializadas. No sé si eso sería, por ejemplo, en el caso peruano, un tercer ente distinto que la OMPE, que organiza las elecciones, que ha venido cumpliendo la labor de aplicar, digamos, la legislación sobre financiamiento, y la UIF, que también tiene mucha información sobre esto. Entonces sí creo que sería útil sobre esta materia también que nos ayuden a ver cómo se podría organizar esto del levantamiento del secreto. Me parece que en el marco de la reforma que propuso la comisión de alto nivel que presidió Fernando Tuesta, se planteó que cada partido tenga una cuenta, que sea una cuenta abierta, no al público, sino a la OMPE y seguramente a la UIF, para que todo lo que entre y salga pueda ser mirado con absoluta transparencia, ¿no? ¿Qué otras experiencias internacionales hay sobre la materia? Esos serían los comentarios que tengo, presidente. Han cubierto los temas de manera muy completa, y me quedan esas dudas y ánimo de escuchar más, sobre todo sobre lo que se está haciendo en la región y el mundo en estos temas que son también desafíos para nosotros. Muchas gracias. Gracias, congresista Gino, por su intervención. Tiene el uso de la palabra, con todo aprecio, la congresista Mirta Vázquez. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, agradecer a los invitados que siempre nos están dando elementos importantes para la discusión. Yo quería hacer algunas preguntas que seguro nos servirán para determinar también de manera más precisa cómo debemos, digamos, qué decisiones debemos adoptar, ¿no? En principio, preguntar, se ha hablado bastante acerca de la importancia en el control de gastos de campaña, que al final del día termina siendo más sencillo que fiscalizar el financiamiento de los partidos. Entonces, quería preguntarle a nuestros invitados si creen que la regulación debiera orientarse sobre todo al control de los gastos antes que al control del financiamiento. Lo segundo es,
que, según el discurso del doctor Casas, el financiamiento público de los partidos políticos tiene dos objetivos centrales, ¿no? Uno es la equidad electoral y el otro la prevención de la corrupción. Sin embargo, se señala que para que se cumplan estos objetivos, que este financiamiento debe ser significativo en términos monetarios, digamos, ¿no? Y debe ser usado evitando la atomización del gasto. ¿Qué porcentaje aproximadamente, digamos, del gasto de campaña consideran que es recomendable que provenga del financiamiento público? Y una última cosita es para Delia. El doctor Casas señala que mientras se siga teniendo el voto preferencial, el control del financiamiento se convierte virtualmente en imposible, ya que hay demasiados sujetos a quien fiscalizar. Entonces, quería preguntarle a la doctora si comparte usted esa urgencia, esa necesidad de eliminar el voto preferencial, porque acá varias veces hemos hablado sobre ese tema y cuál es la conveniencia de que conservemos o no el voto preferencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Ramos, con toda simpatía. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. El país, creo que toda Latinoamérica ha vivido problemas que ha acarreado esto de financiamientos oscuros de los partidos políticos. Señor presidente, lo que se busca es evitar que ingrese a las arcas de los partidos dinero oscuro, dinero sucio, para lo cual se llega inclusive a pedir que todo el financiamiento sea público, como en nuestro país. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo controlar el aporte que hacen las ONGs y grupos de poder que utilizan temas específicos para apoyar a partidos? Por ejemplo, esos grupos que apoyan solamente, por ejemplo, poner como ejemplo LGTB, y que terminan apoyando de forma clara y directa a los grupos que piensan como ellos y atacan directamente a otros grupos que difieren de ese pensamiento. Eso genera una distorsión del enfoque a la política, puesto que el poder que tienen pueden acceder a medios y otros grupos donde los partidos no tienen acceso, digamos, ¿no? Ese es mi comentario, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Rubén Ramos Zapana. ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra antes que la presidencia de la comisión haga algunas consultas? Muy bien. Agradeciendo a la doctora Delia Ferreira Rubio, al doctor Kevin Casas Zamora y al propio Percy Medina. Creo que se habló muy, bueno, los felicito por su intervención, ¿no? Estamos en gran parte de acuerdo con lo expresado, sobre todo en los temas de supervisión, sanción, de las campañas electorales en cuanto a los financiamientos a las agrupaciones políticas, y sobre todo el reforzar la ejecución justamente de esta supervisión que ha tenido muchos problemas en los últimos años. De repente en esta elección del Perú del 2020 menos se ha avanzado, pero estamos conscientes que hay mucho por hacer. Pero creo que quedó un tema pendiente, por lo menos no lo pude escuchar de los dos invitados, que es el financiamiento público estatal. En el Perú, yo he sido congresista de la República, esta es mi segunda oportunidad, pero he sido también congresista entre el 2011 al 2016. Y cuando ingresamos a ese cargo, ni siquiera había financiamiento estatal a los partidos políticos.
en lo que es comités, mantenimiento de los partidos políticos, capacitación, academias. No había nada. Y uno de los pocos países en Sudamérica, por ejemplo, en que no había financiamiento estatal a los partidos políticos, era Perú y Venezuela. Estábamos ahí prácticamente al borde de lo que sucedía en Venezuela, Venezuela lamentablemente chavista, ¿no? Y otros países poco democráticos, ¿no? Entonces, claro, si no hay partidos políticos no puede haber democracia. Y el Estado también, así como se preocupa en sancionar, y me parece bien, actitudes anómalas, corrupciones dentro de los partidos políticos, también se debe preocupar en apoyar a los partidos políticos, ¿no? Porque, digamos, no es menos cierto de que no hay política sin financiamiento, no hay política sin medios logísticos o sin economía. Quien diga de que la política simplemente se puede hacer sin recursos económicos está mintiendo. Es decir, la política y la vía partidaria se necesitan recursos económicos. Y es por eso que nosotros impulsamos una normatividad para que el Estado peruano, en este caso, pueda financiar de manera supervisada, con control, por supuesto, para que no haya un festín de dinero, pero para que pueda financiar el mantenimiento a los partidos políticos, de acuerdo a la llegada de las últimas elecciones, un porcentaje de acuerdo, y un porcentaje además de que no iba a ocasionar ninguna erosión en los partidos políticos, en el erario nacional, al otorgarle dinero a los partidos políticos, pero solamente en un primer tramo, que es un financiamiento, digamos, solamente para mantenimientos, para cuadros partidarios, para capacitación, para comités, etcétera. Pero hay otras realidades, no me quiero ir a otros países que evidentemente hay en Europa o en los Estados Unidos, pero que sí, por ejemplo, sucede en Chile, que hay financiamiento estatal del Estado a las campañas políticas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en 2014, en la campaña que gana por segunda vez la presidenta Bachelet, la señora Bachelet fue presidenta entre el 2006 al 2010, digamos, en Chile, luego entró por 4 años el presidente Piñera, hasta el del 2010 al 2014, y el 2014, cuando quería regresar la señora Bachelet a ser nuevamente presidenta y ganó, liderando la concertación, que ahora se llama Nueva Mayoría, que son los partidos, digamos, de centro, a centro izquierda, los partidos democráticos, o más democráticos, quiero decir, que se oponían en su debida oportunidad a la dictadura de Pinochet. Ella fue al Banco de la Nación de Chile y pidió un préstamo de 5 millones de dólares, traducidos en los pesos chilenos, ¿no? De 5 millones de dólares para su campaña. Y claro, no lo pidió solamente como candidata, sino como dirigente de su partido, porque además ella era la favorita en ganar la presidencia. Y señaló, porque claro, cada voto, según la ley de Chile, cada voto es una determinada cantidad de pesos chilenos, ¿no? Entonces se hizo un cálculo del crédito que estaba pidiendo el Banco Nacional de Chile, señalando que ella iba a tener determinada cantidad de votos y que eso iba a ser mucho más cuando se viera el escrutinio de los votos, digamos, el Estado chileno le iba a otorgar más de 5 millones de dólares, digamos, por los resultados obtenidos. Y el Banco Nacional de Chile le dio los 5 millones de dólares traducidos a pesos que la presidenta Bachelet y el Partido Socialista de Chile, que ella representa, digamos, iba a obtener, ¿no? Efectivamente, le dio esa cantidad de dinero solicitado por la presidenta, la candidata en ese momento, la ex presidenta Bachelet. Y efectivamente ganó las elecciones y la señora Bachelet recibió del Estado chileno 5 millones de dólares de los organismos electorales, haciendo un cómputo, incluso más de 5 millones de dólares recibió, en verdad fueron mucho más de 5 millones de dólares, y recibió su partido por los resultados obtenidos ese dinero, y luego, con el dinero obtenido, luego de los resultados electorales, y obtenido por el Estado chileno, fue al Banco Nacional de Chile y devolvió la plata que había
le había prestado el Banco de la Nación de Chile. Y eso no solamente hizo la presidenta Bachelet, sino lo hicieron en otras medidas y en otros volúmenes, otros candidatos y otros representantes. A mí me parece una fórmula estupenda, ¿no? Porque con eso, si el Estado invierte en campañas de manera controlada, a través que se controle por los sistemas electorales, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el propio Congreso de la República, yo creo que eso estrecharía sumamente los dineros mal habidos, o como se dice en Colombia, los dineros calientes, ¿no? Y evitaría incluso que dineros provenientes del narcotráfico puedan llegar a las campañas, ¿no? Como aconteció con los aproximadamente 6 millones de dólares obtenidos por el presidente, en la candidatura de la campaña en el año 1994 por el presidente Ernesto Samper, cuando ganó la presidencia y su partido ganó, digamos, esas elecciones con el dinero obtenido en gran parte por el cartel de Cali, ¿no? Por los hermanos Rodríguez Orejuela, que el día de hoy están presos a cadena perpetua en los Estados Unidos. Pero que en ese momento estaban en libertad. Y fue todo un escándalo, tanto es así que el presidente Samper el día de hoy no puede pisar los Estados Unidos porque se le ha cancelado la visa a dicho país, la visa norteamericana. Y así como con Samper en Colombia han sucedido muchísimas ocasiones en otros países, o por qué no en el amigo país de Colombia, que dineros del narcotráfico, dineros ilícitos, han sido lavados en campaña para después obtener prebendas políticas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no avanzar en que el Estado peruano, de manera controlada, de manera supervisada, pueda también invertir en las campañas políticas de los partidos, ¿no? Creo que sería un gran avance, porque de acuerdo con lo que ha dicho Percy Medina, estoy totalmente de acuerdo con él, la franja electoral no ha dado ningún resultado, ¿no? Es una franja electoral anodina, ¿no? Neutra, inocua, en la que muy poca gente ve la franja electoral a través del canal del Estado, ¿no? O los diversos canales de televisión. Acá también creo que se tendría que fajar el Estado para democratizar, no solamente en los canales, digamos, del Estado, sino en otros medios de comunicación, la famosa franja electoral. Pero que, repito, no satisface y más bien aburre al que está en ese momento viendo, al televidente, al que está observando o escuchando al candidato que en la franja electoral tiene 2 o 3 minutos en decir todas sus propuestas, ¿no? Por eso digo, creo que este es un tema importante de avanzar, así como en Chile, en lo que se denominan el financiamiento estatal en las campañas, ya no solamente en mantenimiento de partidos políticos, que me parece genial y eso lo aprobamos nosotros en 2014, 2015, ¿no? En el Congreso antepasado, sino también llegar a campañas electorales para evitar que dineros calientes o dineros de la corrupción o dineros hipotecados de empresas privadas puedan hipotecar, dicho sea de paso, a candidatos al ser electos. Así que esa es una pregunta, me parece central, medular, que no se ha tocado mucho, creo, el día de hoy, y que me gustaría preguntarle tanto a la doctora Delia Ferreira como al doctor Kevin Casas Zamora. Por mi parte, la presidencia ha terminado de hacer este comentario y esta pregunta, y de acuerdo a la cronología y al cronograma y a la agenda política de la comisión, tiene el uso de la palabra con total aprecio la doctora Delia Ferreiro, luego el doctor Kevin Casas, y finalmente cerrará nuestro amigo Percy Medina este punto del orden del día de la agenda de la Comisión de Constitución y Reglamento. Doctora Delia Ferreira, por favor, con total aprecio y simpatía, la estamos escuchando. Gracias, presidente. Gracias a todos por las preguntas, muy interesantes. Podríamos estar 4 horas contestando esto o aún más. Voy a contestar algunas y seguramente Kevin hablará también de algunos otros aspectos. En cuanto al financiamiento de campañas, obviamente esa es una posibilidad. En muchos países de la región hay financiamiento para la actividad permanente o financiamiento institucional o para el mantenimiento de los partidos, y también hay financiamiento para las campañas. Usted mencionó, presidente, el tema de los préstamos a los bancos. Eso también se da en algunos países, y en algunos países eso ha dado lugar a la gran industria de las encuestas, porque los bancos muchas veces recurren a las encuestas, se espera que serias, para poder calibrar
cuál será el volumen de votos o las chances que pueda obtener una candidatura para otorgar los préstamos acordes a eso que va a reflejar luego lo que van a recibir por parte de los partidos. Yo creo que ese mecanismo es un mecanismo peligroso. Otorgar los fondos públicos para campaña, cuando la campaña ha terminado, tiene ventajas en el sentido de la transparencia y en el sentido de asignar los recursos en función del resultado electoral, no de lo que pasó hace 4 o 5 años o a la cantidad de bancas que el partido tenía. Eso es positivo, pero también es cierto que eso sujeta a los candidatos a tener que obtener los recursos cuando los necesitan, que es durante la campaña, de otra vía. Pueden ser los préstamos y en ese sentido, si hay control eficiente, todo está bien, pero también pueden recurrir a otras fuentes porque el dinero se necesita durante la campaña, no después, por más que el Estado se comprometa a que después va a dar lo que se conoce como deuda pública en algunos países o financiamiento de la política. Creo que el dinero tiene que llegar a los partidos en el momento en que lo necesitan, con los resguardos necesarios. Hubo una pregunta sobre si era necesario devolver porque uno perdía la elección. Lo que muchos países regulan es la necesidad de devolver cuando se han recibido fondos anticipadamente, si no se compite finalmente en la elección, es decir, si uno baja la candidatura, porque ese sería un negociado muy claro, no si se pierde, porque la idea es apoyar a los partidos para que puedan competir medianamente en igualdad. En cuanto a la franja, obviamente si se prohíbe la compra de espacios en medios de comunicación por parte de los partidos, los candidatos o directamente cualquier privado que quiera comprar esos espacios y solo queda lo que el Estado vaya a cubrir, no puede ser la franja tradicional que hemos tenido de esos 3 minutos anodinos en los canales del Estado. En Argentina tenemos una regulación semejante, se ha usado ya en 2 elecciones. Y están comprendidos todos los canales de radio y televisión público-privado de todo el país, y lo que se hace es regular en la ley de medios de comunicación, se establece un porcentaje del espacio que los medios de comunicación por ley tienen que facilitarle al Estado para que el Estado use con fines de bien público, campañas educativas o lo que fuera. Cuando se trata del periodo de la campaña electoral, es ese 10% del tiempo que los medios están obligados a cederle al Estado, el que se utiliza para que los partidos o los candidatos hagan su intervención. Y obviamente eso es más que la tradicional franja de publicidad oficial. El efecto que esto ha tenido en Argentina no es reducir los gastos de campaña. Lo que se gastaba en la campaña en medios ha terminado gastándose en otras cosas, o sea que el monto total del gasto no ha disminuido significativamente, pero sí se ha notado que los partidos más pequeños han tenido más espacio en los medios del que tenían tradicionalmente en la franja, que era una franja reducida en tiempo. Así que tiene sus pros y sus contras. Y hay otra pregunta que ha aparecido reiterada que tiene que ver con las ONGs o las fundaciones o las asociaciones de amigos del candidato, como en alguna elección en México. Personalmente creo que cualquier sujeto que intervenga en la campaña y canalice fondos de los partidos tiene que estar sujeto al control del financiamiento por parte del organismo electoral. Eso incluye a muchas fundaciones, a muchas ONGs que son creadas ex profeso para eludir los controles del financiamiento, que normalmente se centran o en los partidos o en los candidatos, en el mejor de los casos, pero que no abarcan estas terceras opciones. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es regular el financiamiento de la política y mirar qué fondos se utilizan, y otra muy distinta es decir que las organizaciones de la sociedad civil no van a poder participar
exponiendo su punto de vista, que obviamente puede estar a favor o en contra de un candidato, de un tema o lo que fuera. Esa es una cuestión muy distinta que regular el financiamiento. Y hablando de ONGs, me pedía alguien de IDEA que aclarara que Transparencia Internacional tiene un capítulo en Perú que es Proética, no es la asociación que ustedes conocen como Transparencia. Nuestro capítulo es Proética. Así que me parece que todos los sujetos que canalicen fondos tienen que estar alcanzados por la ley electoral. La eliminación a la congresista Vázquez, que me pregunta sobre la eliminación o no del voto preferencial, todo sistema electoral tiene sus pros y sus contras y debe ser analizado en función del complejo contexto institucional en el que opera. Hay muchas ventajas del voto de preferencia, hay otras cosas que no funcionan bien cuando hay voto de preferencia. Otra de las legisladoras mencionaba la paridad, el voto de alternancia. Obviamente eso queda absolutamente desarmado si se combina con voto de preferencia. Así que la opción es una opción nacional y cada país tiene que calibrar los efectos positivos o negativos. Obviamente el voto de preferencia complica el escrutinio y complica el seguimiento del financiamiento, pero tiene otras ventajas. Y en cuanto a si el control de gastos es mejor que el control del financiamiento, yo creo que forma parte de lo mismo. Hay que controlar los gastos. En nuestra región, cuando volvimos a la democracia y la sociedad civil empezó a controlar el financiamiento de los partidos, empezó precisamente controlando los gastos, porque los gastos son visibles en la mayoría de los casos y eso permite después preguntar, bueno, si usted gastó tanto organizando viajes, alquilando aviones privados, organizando eventos, etcétera, o regalando cosas, ¿de dónde sacó el dinero? Pero hoy por hoy, eso fue hace 25, 30 años antes, hoy por hoy hay que controlar los gastos, pero también hay que controlar el ingreso de fondos de cualquiera de los orígenes que estén autorizados o no. Hay que tener en cuenta también que el financiamiento público por sí solo no garantiza que no exista financiamiento del crimen organizado o de otras fuentes ilegales. Hay países como México, donde el financiamiento público es por constitución preponderante respecto a la totalidad del gasto autorizado y sin embargo ha habido innumerables ocasiones en que el crimen organizado ha financiado campañas o ha financiado candidatos. Y una cuestión, el presidente mencionaba el caso del presidente Samper, pero el crimen organizado ha evolucionado mucho en el mundo y en nuestra región y hoy por hoy elige financiar la política o intervenir en la política a través de una entrada local, no de las campañas presidenciales preferentemente. Entonces hay que controlar, como decía Kevin, el aspecto local. Bueno, quedan otras muchas preguntas, después quedo a disposición si quieren seguir conversando algún otro día y le dejo la palabra a Kevin. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Delia Ferreira Rubio por su brillante intervención, le agradecemos mucho. Igual le pedimos que se quede enganchada unos minutitos antes de terminar para escuchar la última intervención de respuesta o consideraciones finales del doctor Kevin Casas Zamora para tratar de esclarecer algunas preguntas hechas por los señores parlamentarios. Doctor Casas, por favor, con todo afecto, adelante. Muy amable, presidente. A ver, como decía Delia, son muchas las preguntas. Vamos a ver si las puedo evacuar por lo menos algunas de ellas. La congresista Chávez Cosío hacía referencia a los problemas que puede haber ligados a la adopción del financiamiento público. Bueno, de eso ha habido un debate muy largo y muy nutrido, sobre todo en Europa. Bueno, la idea de que el financiamiento público genera una especie de adicción en los partidos que desincentiva la búsqueda de contribuciones por parte de sus militantes y por parte de
los ciudadanos y ciudadanas. Eso puede ser cierto en otro contexto. La pura y santa verdad es que en el caso de América Latina, las opciones al financiamiento público, sea de las campañas o sea el financiamiento permanente de las agrupaciones partidarias, no tiene muchas opciones. O sea, en la práctica, la opción que hay para financiar los partidos y las campañas en América Latina es la participación de un grupo diminuto, así de chiquitito, de empresarios con claros intereses en la acción del Estado, que pueden ser empresarios legítimos o no. Entonces, en la práctica, las objeciones que puedan tener sentido en el contexto europeo en América Latina no aplican. Un sistema de financiamiento público robusto de la política, a mí me parece que es una medida importante para tomar, porque la opción que hay en la práctica en América Latina puede ser y ha sido muy problemática por los efectos que genera en términos de la inequidad de las contiendas electorales y por los efectos que genera en términos de los conflictos de interés continuos que se derivan del financiamiento privado. El congresista Isaías Pineda pregunta sobre si podría bajar la contribución estatal en Perú. Bueno, yo no lo sé, esa es una decisión que tiene que tomar el país y que probablemente, no sé si sea el Congreso o sea la autoridad electoral a la que le corresponde hacer una determinación de ese tipo. Una cosa sí voy a decir, y es quizá algo que no mencioné en mi presentación, que está muy bien proponer, como lo acabo de hacer hace 30 segundos, proponer fortalecer los sistemas de financiamiento público de la política. El tema es que la coyuntura no puede ser más adversa a eso. Los sistemas de financiamiento público de la política, de financiamiento estatal, son impopularísimos en el mejor de los casos. Yo creo que hay argumentos suficientes para defenderlos, pero políticamente son muy, muy, muy impopulares. Y en esta coyuntura en que estamos, me parece que es extraordinariamente improbable que una reforma que tienda a aumentar los recursos que van a un sistema de financiamiento estatal de la política pueda aprobarse pacíficamente sin que haya una movilización importante en contra. Así que ahí se los dejo y es para ustedes la tarea de ponderar el costo político que pueda tener eso, pero en este momento me parece que es de una viabilidad muy, muy limitada en casi todos los países en virtud de la coyuntura que estamos viviendo. El congresista y buen amigo Chino Costa mencionó varias cosas, el tema de ampliar la franja. Yo estoy de acuerdo, digo, a las franjas se les debe aplicar la misma regla que yo mencionaba en tratándose del financiamiento público en general. Si las franjas no tienen una cierta dimensión, no tienen ningún efecto. O sea, digo, lo que genera es que cada quien acaba con 2 minutos en televisión y eso no resuelve ningún problema. Como más bien lo que se decía aquí es correcto, que eso tiende a debilitar la densidad del debate público, que es lo que uno quiere fortalecer en una campaña electoral. Entonces, yo creo que hay argumentos suficientes como para tratar de ampliar la franja electoral que ustedes ya tienen en Perú. Como decía en mi presentación, el primer paso es el más complicado. Ustedes ya lograron eso. O sea, ya lograron la adopción de una franja que es en muchos países una batalla política titánica contra los propietarios de los medios de comunicación. Ya ustedes lograron eso. Ahora, digamos, hacer un ajuste incremental me parece que es mucho más probable. También preguntaba el congresista Costa por el tema de
si es necesario crear un tercer órgano electoral dedicado a la supervisión del financiamiento privado. Yo creo que no. Yo creo, me parece que bastaría con crear una oficina especializada, un departamento especializado dentro de la propia OMPE. O sea, así lo tiene la Autoridad Electoral en México, el Instituto Nacional Electoral, así lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica. Así me parece que fue como se introdujo también en Honduras, en la reforma electoral que se hizo hace 3 o 4 años. Con un departamento especializado, eso sí, con gente buena, con recursos, con potestades legales capaces de que les den la posibilidad de hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que con eso más que bastaría. Y como decía en mi presentación, no hace falta un ejército de inspectores. Realmente no hace falta, créanme. Si se adopta la lógica de la administración tributaria, no hace falta un ejército de inspectores. Es el principio de aleatoriedad, de aumentar el riesgo de ser detectado en falta. Ese es el tema que me parece clave, y eso es la pieza maestra que hace viable todo el sistema de controles y todo el sistema de sanciones, ¿no? La congresista Mirta Vázquez planteaba el tema de si es mejor controlar el gasto o los ingresos. Yo en eso estoy de acuerdo con Delia. Yo creo que son deben ser parte de un mismo sistema. Vamos a ver, lo que pasa es que esa pregunta hay que desmenuzarla un poco, porque los topes generales de gasto, o sea, cuando se pone un tope al gasto de las campañas, los topes generales de gasto tienen una historia escabrosa en casi todos los países. Son muy difíciles de controlar, son muy difíciles de poner en práctica, porque siempre se escapa una cantidad grande quienes hemos estado en una campaña política sabemos lo trepidante que puede ser el ritmo de una campaña y lo complicado que es llevar control de todo aquello. Entonces, los controles de gasto generales son en general bien difíciles de poner en práctica. De ahí la importancia de una medida como la adopción de franjas electorales, que es un control mucho más acotado sobre una partida de gasto importante en las elecciones, en las campañas, y que es de mucho más fácil control. Monitorear el gasto en medios, controlar el gasto en medios es una cosa muchísimo más fácil que controlar casi todos los otros gastos de una campaña. Entonces, yo tiendo a preferir el control de gasto muy acotado y muy dirigido a rubros específicos y en general limitado a los gastos de publicidad, que es lo que es más fácil de controlar. Porque en esto, miren, el principio general es que tener controles que no se aplican no sirve de nada. De hecho, puede ser peor. Entonces, lo que es crucial es tener controles que sean creíbles y que sean aplicables. Y a mí me parece que controlar el rubro del despliegue publicitario de los partidos y candidatos es de lo más viable que hay para controlar. Preguntaba la congresista Vázquez sobre si hay un porcentaje ideal de financiamiento público. No, digo, eso tiene que definirlo cada país y ahí hay de todo. Y los casos que conocemos en América Latina, mucho depende de cuán robusto sea el sistema de financiamiento estatal, ¿verdad? Yo le puedo decir, por ejemplo, que en Costa Rica, que es un caso que conozco bien, que tiene un sistema generoso de financiamiento estatal. Mire, las
yo le diría que en las últimas 3 o 4 elecciones, el financiamiento estatal ha acabado cubriendo arriba del 80% del costo de las campañas en Costa Rica, de las campañas presidenciales y en general de Congreso, porque son elecciones concurrentes, arriba del 80%. Bueno, eso hace diferencia. Eso es un caso excepcional. En México el sistema de financiamiento público es muy robusto. Lo que pasa es que eso puede tener un impacto en las campañas a nivel nacional, pero digo, México es un país muy grande, con varios niveles de elecciones, entonces el efecto se diluye cuando se considera todo el gasto electoral en todo el sistema político y electoral mexicano. Uruguay tiene un sistema robusto y generoso de financiamiento público también. Ahí menos que en Costa Rica, me parece, pero también hace una diferencia. O sea, en Uruguay, la última vez que yo vi esto, cuando hice investigación sobre este tema, en Uruguay el financiamiento público acababa cubriendo un 30-40% del costo de las elecciones a nivel nacional, que es plata, es importante. Pero no hay un porcentaje ideal, eso tiene que definirlo cada país. Ahora, lo que no sirve es tener, me parece a mí, es tener un sistema de financiamiento estatal que acabe cubriendo el 2% del costo de las elecciones. Eso es botar la plata, francamente. Que es un poco, y esto no me lo estoy inventando, hay ejemplos de esto también, varios en América Latina. El caso de Colombia. El caso de Colombia, el financiamiento estatal acaba cubriendo algo así como un 5% del costo de las campañas, sobre todo a nivel del Congreso. Así, la verdad que no tiene mucho sentido. Ojo, lo del voto preferencial, que yo mencioné varias veces el tema del voto preferencial. Yo coincido con Delia. A mí me parece que es una decisión que involucra muchos aspectos. Es una... hay argumentos en favor, argumentos en contra. A mí me parece que hay muchos más argumentos en contra, pero eso es una opinión personal. Lo que yo quise insistir mucho es que, no cambien, si es que están pensando en eso, no cambien el sistema de voto preferencial únicamente por su efecto en el financiamiento político. Esa es una de las muchas variables que puede haber en esa discusión. Lo que es mi deber señalar es que el voto preferencial tiene consecuencias para el financiamiento político y consecuencias que en general son más bien lesivas. Puede que haya otros argumentos poderosísimos que los convenzan a ustedes de que no, que lo mejor es tener un sistema de voto preferencial, aunque sea al precio de tener un sistema de control de financiamiento político de muy difícil aplicación. El congresista Rubén Ramos plantea el tema de las ONGs. Yo coincido con lo que dice Delia. Por eso, bueno, y no vamos a repetir esta discusión. Por eso también me parece que es más sano que las personas jurídicas no contribuyan y que restringamos la contribución a las campañas a los individuos y punto. Así nos evitamos hacer divisiones odiosas entre empresas y ONGs y fundaciones. Mejor que no contribuyan las personas jurídicas y listo. Pero eso es una opinión que me parece que los argumentos que di no son descabellados. A mí me parece que la posibilidad de contribuir a las campañas debe ser considerado un derecho de ciudadanía. Si el criterio que utilizamos es que cualquier ente que tenga un interés legítimo debe tener el derecho de contribuir a una campaña, nos podemos meter en aguas muy complicadas, ¿verdad? Porque hay gobiernos extranjeros que pueden tener un interés legítimo en las decisiones que se tomen que tome un gobierno de otro país. O las multinacionales. Las multinacionales tienen casi por definición un interés legítimo en las operaciones
en las decisiones, perdón, que tomen los gobiernos de prácticamente todos los países. Entonces, a mí no me parece sano y, ojo, y en eso tiene razón Delia, puede que haya casos donde haya funcionado. En el caso de Costa Rica, yo puedo dar fe de que la medida que se tomó en el 2009 de impedir las donaciones de las empresas ha tenido un efecto muy saludable. Ha tenido un efecto muy saludable, francamente. Pero bueno, puede ser que sea una cosa de Costa Rica, pero me parece que no. Digo, lo acaban de adoptar en Chile, lo acaban de adoptar hace algunos años lo adoptaron no sin controversia en Brasil. A mí me parece que es sano. El presidente Chejade pregunta por el tema del financiamiento electoral versus financiamiento y financiamiento permanente. Yo creo que, hay de los dos, hay muchos países que combinan ambos, hay países que solo tienen financiamiento electoral, hay países que solo tienen financiamiento permanente, como ha sido el caso de Perú. A mí, en general, me gusta que haya financiamiento permanente porque tiende a contribuir, no ha sido así en Perú, dicho sea de paso, pero en general tiende a contribuir a la institucionalización de los partidos políticos. Ojo, Perú es un caso complicado. Yo creo que eso no sustituye la necesidad, ciertamente en América Latina, de que el Estado contribuya a las campañas, específicamente. En parte por la propia debilidad de los partidos políticos en América Latina, tienden a ser maquinarias electorales, o sea, y si no reciben una contribución del Estado en el marco de la campaña, verdaderamente pueden quedar a merced de cualquier fuente de financiamiento. O sea, dada la debilidad de los partidos políticos, verdaderamente la contribución la contribución del Estado en la época electoral es sumamente importante. Y el tema que planteaba el presidente el tema de los adelantos, de que los partidos van a un banco, piden un préstamo, dando como garantía el eventual reembolso electoral que reciban según la votación. Eso se hace en todas partes, eso es sumamente común. Bueno, otro día, porque ya se hizo muy tarde acá, pero me gustaría contarle la experiencia de Costa Rica, porque Costa Rica en eso es muy interesante, porque desde los años, qué sé yo, desde los años 50, desde que empezó el subsidio electoral, que en el caso de Costa Rica ha sido un subsidio electoral que se paga después de la elección. Los partidos políticos en Costa Rica diseñaron un sistema de bonos que colocan. O sea, donde la gente va y les compra un bono contra la expectativa de recibir, recibir parte de la contribución del Estado que los partidos van a recibir después de la campaña. Y entonces hay un mercado secundario y los partidos venden, la gente compra los bonos con descuento y los partidos hacen una primera emisión proyectando una cierta votación que esperan recibir sí o sí, y después hacen una segunda emisión que puede que logren cubrir los recursos o no, entonces la gente compra los bonos con descuento. Es una cosa sofisticadísima y tiene de existir desde los años 50. Entonces este sistema de los adelantos de recursos contra la expectativa de recibir la contribución del Estado es muy común. Ahí lo que es muy importante es, si se trata de un sistema en el que el Estado adelanta recursos durante la campaña, que haya garantías, que los partidos deban poner una garantía si quieren recibir recursos del Estado, y si no llegan a la votación que les permite cubrir los recursos que recibieron, el Estado va contra la garantía que pusieron los partidos. En el caso, como en Colombia, como en Uruguay, como en otros países, donde los partidos simplemente durante la campaña van al banco y le piden al banco
un préstamo contra la expectativa, créanme que el banco se encarga de que haya garantías, ¿verdad? Ahí no hay problema, en la mayoría de los casos. Pero es muy común el sistema de adelantos. Ahora sí, y con esto termino, estoy de acuerdo con Delia en que en general un sistema que le permita a los partidos tener acceso, digo, aunque tenga que poner garantía, que les permita tener acceso a recursos del Estado durante las campañas, es más deseable, sin duda. Porque si no, quedan descubiertos financieramente en el momento clave que puede generar todo tipo de conflictos de interés y cosas que después estallan. Así que yo lo dejo ahí y le agradezco muchísimo al señor presidente y a los miembros de esta comisión. Muchísimas gracias al doctor Kevin Casas Zamora por su ilustrativa y ponderada exposición, y seguramente lo esperamos tener pronto en esta comisión, que es la Casa de la Reforma Política, Electoral y Constitucional. Así que muchas gracias, doctor Kevin Casas. Doctor. Sí, para terminar, congresista Costa, brevemente, para terminar. Gracias. Antes de que se vayan nuestros invitados, una repregunta sobre secreto bancario y tributario. Ha sido muy enfático, los dos creo, en señalar que esta es una herramienta fundamental de transparencia, ¿no? Y han referido los casos de México y Costa Rica. Quería saber si esta es una tendencia regional, al igual que otras que se han mencionado, y cuán útil está siendo en los países donde, en efecto, la autoridad electoral tiene derecho a conocer toda la información, digamos, bancaria de los partidos y de los candidatos. ¿Cuán importante es como, digamos, meta o objetivo, mejor dicho, en una reforma destinada a mejorar la regulación sobre financiamiento de partidos y de campañas? Y en segundo lugar, si me permite, presidente, brevemente responder a uno de mis colegas sobre ONGs. La legislación aprobada en octubre del 2017 prohíbe que las personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, ONGs, entre otras, nacionales o extranjeras, puedan hacer aportes a las campañas y al financiamiento de los partidos, a excepción de que se destinen a actividades de capacitación, educación e investigación. De manera que campañas no pueden financiar, están prohibidos de hacerlo. Gracias, presidente, y agradecerle a nuestros invitados muchísimo. Un saludo afectuoso y un abrazo para ellos. Gracias, congresista Costa. Ahora sí, para terminar brevemente, por favor, doctora Ferreira y luego el doctor Casas. Doctora Ferreira, con todo gusto. Gracias por su pregunta, congresista Costa. Cuando hablamos de levantar el secreto bancario, fiscal y las investigaciones de lavado de dinero, no me refiero exclusivamente a las cuentas bancarias que el partido debe abrir para regular su giro de dinero, sino a cualquier cuenta bancaria que el organismo electoral quiera verificar para saber si los fondos salieron de esa cuenta o cuál es el manejo de la cuenta, quién es el beneficiario real de una cuenta bancaria, etc. Y eso ha funcionado muy bien, sobre todo en las investigaciones de financiamiento de la política que tienen que ver con casos de corrupción. Eso ha sido clave. Así que realmente lo subrayo como un avance, y los países que están trabajando en financiamiento de la política con la mirada en la corrupción han puesto atención en eso. En cuanto a las ONGs, las fundaciones y demás, yo no me refiero a que esas fundaciones hagan aportes a los partidos, sino en los países donde las personas jurídicas pueden aportar, las fundaciones, salvo que tengan una restricción en su propio estatuto o en la ley que la regula, podrán o no aportar. Lo que me parece que apuntaban algunos de sus colegas es a mecanismos paralelos a la campaña política de los partidos que se utilizan como
mecanismos para gastar y recibir fondos que no están sujetos al control de las autoridades electorales. Eso ha pasado en muchos países, no porque esas organizaciones hagan un aporte al partido, sino porque los fondos que, por ejemplo, el partido no puede recibir porque tiene prohibido recibir fondos de personas jurídicas, se canalizan a través de la fundación del político de turno, del presidente de turno o de los amigos del presidente de turno o cualquier otra organización que le pueda servir para recibir fondos que no puede recibir como partido o como candidato, gastar fondos que están más allá del límite de gastos en el caso en que se establezcan. Esa no es una pregunta que solo surge en esta conversación, es una pregunta que se hace siempre y no se refiere a las ONGs que somos serias, sino a muchas otras que son nada más que creaciones de paja para tapar la campaña paralela, digamos, de partidos políticos. A eso es a lo que me estoy refiriendo y creo que cualquier sujeto que haga gastos en una campaña tiene que estar sujeto al control. En muchos países eso se hace a través de fundaciones. Las fundaciones tienen un régimen especial, tienen un organismo de control especial, por lo tanto están fuera de la órbita y jurisdicción del organismo electoral y por eso se las utiliza como una vía paralela. A eso era a lo que me refería y creo que la pregunta de varios de sus colegas apuntaban a eso. Muchas gracias por la intervención. Gracias, doctora Ferreira. Doctor Casas, para terminar, por favor. Gracias, presidente. Y gracias al diputado, al congresista Costa. La verdad no sé si otros países lo han adoptado, la regla del secreto bancario. Sé que Costa Rica, de seguro, por virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, y México. O sea, no me parece que sea una tendencia regional hasta donde sé, y yo coincido y endoso totalmente lo que ha dicho Delia, de que ha sido muy importante en casos de investigaciones ligadas con conflicto de interés, con corrupción. Lo que debo decir, no estoy seguro, en el caso de Costa Rica, por lo menos, es si la autoridad electoral directamente puede acceder a esa información yendo al sistema bancario o tiene que pedírselo a un juez. Esa parte es la que no estoy seguro. Igual, el mero hecho de que existe el principio de que se puede levantar el secreto, de que se debe levantar el secreto bancario, si la autoridad electoral demuestra que hay una investigación ligada al financiamiento político que así lo requiere, es muy importante. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Kevin Casas, y la doctora Delia Reboredo también nuestro profundo agradecimiento. Para terminar, a nuestro amigo y coorganizador de estas dos conferencias tan importantes e ilustres, Percy Medina, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, me referiré a algunos puntos que me parece que me quedan como conclusiones de este diálogo, me ha parecido muy interesante. Uno primero tiene que ver con la necesidad de regular el financiamiento público de campañas, que es algo que no lo tenemos en el Perú, no ha sido parte de las discusiones, pero que parece cada vez más un asunto necesario, porque es un asunto de equidad, es un asunto que también puede promover mejores condiciones para la participación política y la renovación de la política también. Entonces, ahí casi hay que hacer todo de cero, porque lo único que tenemos en cuanto a financiamiento público de campañas es el financiamiento público indirecto, la franja electoral. Entonces, eso requeriría un trabajo delicado, pero que es necesario abordar. En segundo lugar, el tema de la transparencia del financiamiento privado, que lo han mencionado tanto Kevin Casas como Delia Ferreira, y la importancia de establecer esa transparencia en el momento adecuado, es decir, durante la campaña, no al final de todo el proceso. Y yo creo que eso es, en primer lugar, en beneficio de los partidos. Los partidos han sido muy atacados y sufren la desconfianza de la ciudadanía
por la falta de transparencia de los recursos en campaña, y creo que les haría muy bien tener un mecanismo adecuado para transparentar desde el principio todo el financiamiento que reciben, y ahí la experiencia de las plataformas online creo que es una buena experiencia. Nuestros 3 socios en la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, tienen plataformas online para rendir cuentas, y eso permite transparentar con mucha facilidad las cuentas a los partidos. Uno de los problemas que tienen los partidos es justamente que al momento de hacer la rendición de cuentas, meses después de la campaña, no tienen toda la información a su disposición. Si se hiciera en tiempo real, en el mismo momento en que se reciben los aportes, todo sería muchísimo más sencillo y se abonaría no solamente a la transparencia, sino al orden de las propias organizaciones políticas. En tercer lugar, el hacer de la franja un mecanismo efectivo, porque creo que hay una coincidencia en que eso no está funcionando, y que, por el contrario, si es un mecanismo poco eficaz y no barato, porque cuesta bastante dinero, en realidad es un desperdicio de recursos. Habría que pensar en cómo hacer de esto una forma efectiva para que la gente se informe de los programas y de, sobre todo, las diferencias que hay en materia programática entre cada una de las agrupaciones que participan en un proceso electoral. En cuarto lugar, el tema de los controles, cómo hacer que la OMPE tenga la capacidad de controlar efectivamente, tener información, cruzar información, poder pedir información de carácter bancario, relacionarse con la UIF, tener un mecanismo efectivo y ágil para recibir información tanto del sector público, de otras entidades estatales, como del sector privado. Y finalmente, el tema de las sanciones, ¿no? Cómo tener sanciones realistas. Es muy importante, cómo lo han planteado tanto Kevin Casas como Delia Ferreira. Las sanciones tienen que ser realistas y no tienen que ser sanciones drásticas o efectistas, sino sanciones que se puedan cumplir, que se puedan aplicar de manera gradual y efectiva. Con esos 5 temas me quedaría yo, señor presidente. Gracias a la presidencia de la Comisión de Constitución y a los miembros de la comisión, siempre a disposición para seguir aportando en lo que sea posible desde Idea Internacional, y les deseo un debate fructífero de este tema, que sin duda es un tema muy importante dentro de la reforma política. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. La verdad que el Pleno de la Comisión de Constitución y su presidencia están muy agradecidos con su presencia, porque esto da pie a que continúe el debate, los insumos, las experiencias, sus comentarios, sus aportes, todos los insumos que ustedes han señalado el día de hoy para no solo continuar el debate, sino elaborar el futuro seguro predictamen para luego la deliberación del Pleno de la Comisión de Constitución y su votación o aprobación final. Así que estamos muy contentos con todos ustedes, doctora Delia Ferreira Rubio, doctor Kevin Casas Zamora, y como siempre, aunque es de la casa ya, Percy Medina. Muchas gracias, y ustedes están en la libertad de quedarse enganchados en la sesión, como ustedes deseen, o poder retirarse en el momento que ustedes consideren oportuno. Mil gracias y que tengan bendiciones. Buenas tardes a Percy, buenas noches a Kevin Casas y a la doctora Delia Ferreira. Buenas noches, muchas gracias, un placer. Gracias, presidente, muy amable. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, que es una agenda nutrida, como siempre, no en tantos temas, pero sí en importancia, ¿no? Siguiente punto de la agenda, entonces. Predictamen recaído en los proyectos de ley 2963/2017, Congreso de la República,
3880-2018 Congreso de la República, 4057-2018 Congreso de la República, 4473-2018 Congreso de la República, 5027-2020 Congreso de la República, 5031-2020 Congreso de la República, 5078-2020 Congreso de la República, 5079-2020 Congreso de la República, 5080-2020 Congreso de la República, 212-2020 Congreso de la República, 5285-2020 Congreso de la República, 5305-2020 Congreso de la República, todos con slash, 5367-2020 Congreso de la República y 55/2020 Congreso de la República, todos para establecer unas normas transitorias en la legislación electoral en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19, por la pandemia. Este es un debate, amigos de la comisión, sumamente importante, anhelado, esperado, que seguramente comenzará este debate el día de hoy, y seguramente habrá que escuchar, y tenemos que escuchar, por supuesto, estamos tomando nota, las observaciones de los miembros del Pleno de esta comisión, para más adelante, si no es en esta sesión, seguramente en la próxima, más tardar, tomar una decisión final y votar. No es necesario que sea hoy, puede ser la próxima semana, pero ya tomar una decisión final de acuerdo a las opiniones y de acuerdo, como siempre, es el espíritu y la estrategia de esta presidencia de la Comisión de Constitución, buscar consensos para finalmente aprobar el texto final sobre democracia interna, elecciones generales y, por supuesto, todo lo referente a la convocatoria de estas elecciones, salvaguardando la participación de las 25 millones de personas, como siempre dijimos al comienzo que se instaló la comisión, pero además las elecciones, salvaguardando las elecciones generales del próximo año, en medio del estado de emergencia, de la triste y terrible pandemia que ha matado a más de miles de personas y más de 300.000 infectados oficiales, y que además salvaguardar la defensa sanitaria y la salud de las personas, de las millones de personas que vayan a votar. Por eso es que es tan importante, trascendental el día de hoy, por lo menos comenzar con este debate, este predictamen, y si es posible la próxima semana ya tener, digamos, una decisión final en cuanto a las mejoras, observaciones que todos nosotros le podamos hacer al documento enviado el día de ayer a todos ustedes, que lo tienen en el portal, lo tienen en el chat del Microsoft Teams el día de hoy, pero también lo tienen en sus WhatsApps, para que puedan ustedes imprimirlo y observarlo, o ratificarlo, confirmarlo, o dar sugerencias para, repito, que haya mucho consenso, quiero decir, dentro de la Comisión de Constitución. Creo que este es un tema sumamente importante, por eso que invitamos en sus debidas oportunidades a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en más de una oportunidad, de la OMPE, la RENIEC, distinguidos especialistas, politólogos, a los miembros de Transparencia y del propio IDEA internacional a cargo de Percy Medina, en fin, entre otras personalidades, y también hemos invitado a todos los partidos políticos que están en la LID y otros también, que son los protagonistas de la democracia interna, de la democracia en líneas generales y del proceso electoral, que además de ser protagonistas son los afectados, ya sea para bien o para mal, espero que para bien en cuanto a la formulación de la normatividad. Así que voy a dar pase a la sustentación final del predictamen, repito, que establece las normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales de 2021 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19. Repito, este es un punto de partida, no es un texto final, obviamente es un punto de partida para comenzar la discusión ya final y tomar decisiones de acá máximo la próxima semana y tener ya un texto aprobado. Estimados colegas, siendo la senda que nos hemos trazado, entonces, de garantizar que las elecciones del Bicentenario, a pesar de la terrible crisis que vivimos, sean elecciones libres, justas, transparentes, inclusivas, legítimas, pero sobre todo seguras desde el punto de vista sanitario, estamos presentando en el presente predictamen el marco legal general transitorio para regular adecuadamente las elecciones del año próximo.
Como sustento del mismo se han tomado en cuenta los siguientes proyectos de ley que ustedes ya, digamos, han escuchado dentro de la lectura que ha hecho la presidencia y la comisión. A efectos de facilitar una discusión más precisa sobre cada una de las disposiciones transitorias que estamos presentando como alternativa de regulación al proceso electoral venidero, voy a ir refiriéndome en forma individual a cada una de ellas, señalando la justificación que las ampara y los beneficios que trae consigo. Permítame señalar antes que, como ya hemos repetido en múltiples ocasiones, nuestro compromiso es con la democracia del país, y a esto responde el tremendo trabajo que estamos desplegando juntos por impulsar la reforma política, en la cual, a pesar de los obstáculos, de los enemigos gratuitos y las dudas infundadas, estamos saliendo adelante y alcanzando un umbral superior a la reforma parcial que heredamos, lo que es una demostración de que aquellos que se creen dueños de la verdad o dueños del país no lo son en absoluto, y que nuestra democracia, aunque incipiente, todavía respira saludablemente, y en ese camino estamos. Pasemos entonces a revisar cada una de las normas transitorias propuestas, para lo cual les solicito me sigan en la lectura del predictamen que tienen en sus manos. Como pueden apreciar, las primeras normas propuestas introducen cambios temporales en la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, que es la norma fundamental que rige los procesos electorales, como lo que tendremos en el año 2021, que son las elecciones generales venideras. En ese sentido, el artículo 1 adiciona las siguientes disposiciones transitorias a la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, para su aplicación exclusiva en las elecciones generales del año 2021, conforme al siguiente texto. Comenzamos entonces. Cuarta. La convocatoria de elecciones generales para el año 2021 se hace con anticipación no menor a 120 días de la fecha del acto electoral. Repito, la convocatoria a elecciones generales para el año 2021, próximo año, se hace con anticipación no menor a 120 días de la fecha del acto electoral. Señores congresistas, iniciamos esta propuesta con la cuarta disposición transitoria, porque en el texto actual de la ley precitada ya encontramos tres anteriores. La última de ellas incorporada el 27 de marzo de este año a través de la ley 31010, dada por este Congreso, y que permite hacer cambios en la legislación electoral hasta septiembre del presente año. Esta cuarta disposición transitoria, entonces, propone la convocatoria del proceso electoral, que propone que la convocatoria del proceso electoral se realice con una anticipación de 120 días a la fecha del acto electoral. Esta propuesta se justifica porque en las actuales circunstancias en las que nos encontramos, no resulta razonable que la ciudadanía se vea involucrada en un proceso electoral en medio de la pandemia, además de que el uso de los recursos públicos tan importantes en estos días para atender la salud de la ciudadanía no deberían destinarse por el momento a la instalación de las oficinas de los jurados electorales especiales o a las oficinas de la OMPE. Pensamos que en un plazo de 4 meses, exactamente igual al del último proceso electoral mediante el cual fuimos elegidos, y que no tuvo ninguna observación, y que además fue el ejemplo de muchas democracias y procesos electorales, es suficiente como para garantizar primero que nada, la concentración de actividades electorales que demandan traslados y aglomeraciones en un menor lapso de tiempo, además de alejar lo más que se pueda los efectos devastadores de la pandemia, y darle tiempo al gobierno o de conseguir una vacuna o conseguir un medicamento de poder derrotar, si no definitiva, de manera parcialmente esta pandemia del COVID-19. El plazo de convocatoria además permitirá que las campañas electorales sean más acotadas y que los hitos del calendario electoral se ajusten a las condiciones extraordinarias en que vivimos. Si estamos bajo circunstancias extraordinarias, el proceso electoral debería ser también extraordinario, sin perder un ápice de legitimidad ni de transparencia. Finalmente, debo mencionar un aspecto no menos importante que han sido materia de una comunicación por parte del Jurado Nacional de Elecciones que nos ha alcanzado el oficio 052-2020P Jurado Nacional de Elecciones, donde ponen en conocimiento de la Comisión de Constitución que resulta necesario emitir una disposición legal
que ampare los derechos de los partidos políticos en vía de inscripción, que se han visto perjudicados por las restricciones impuestas por la pandemia. La postergación de la convocatoria ampara tal pretensión, pues amplía el plazo que tienen estas organizaciones para presentar y sustentar los requisitos faltantes para lograr su inscripción, pues como ustedes saben, este plazo se extinguía con la convocatoria a elecciones. Al alargarse la convocatoria, las organizaciones perjudicadas recuperan con justicia los plazos perdidos. De esta manera, con esta propuesta no solo evitamos distraer a la ciudadanía del cuidado de su salud, sino que ahorramos recursos, acortamos actividades electorales peligrosas porque implican traslados y reuniones y acotamos las campañas, además de restituir los derechos de las organizaciones en vía de inscripción, como nos ha pedido el día de ayer el propio Jurado Nacional de Elecciones en carta remitida a la presidencia de esta comisión, la Comisión de Constitución. Quinta disposición. Las elecciones generales del año 2021 se realizan en el tercer domingo del mes de mayo. Repito, las elecciones generales del año 2021 se realizan el tercer domingo del mes de mayo. Mayo. Aproximadamente el 23 de mayo. Exactamente el 23 de mayo del 2021 sería la primera vuelta, ¿no? Para que todos lo tengan claro, según el texto que vamos a debatir, sería el 23 de mayo del 2021 la primera vuelta electoral, dejando seguramente para la primera semana de julio la segunda vuelta, según el cronograma y los plazos fijados por el Jurado Nacional de Elecciones y la normatividad legal vigente. En el mismo sentido de la cuarta disposición, se propone en esta quinta correr la fecha para la realización de las elecciones al tercer domingo de mayo del 2021. Repito, sería según el calendario el 23 de mayo la primera vuelta, 23 de mayo del 2021. La fecha propuesta se aleja en más de mes y medio de la fecha vigente en nuestra legislación, que como ya sabemos está fijada para el segundo domingo de abril. Al ganar 42 días, casi mes y medio, aseguramos una distancia prudencial ante un rebrote de la pandemia o que ésta continúe, o quedamos más cerca de poder acceder a una vacuna, como dije anteriormente, si se encontrase en los próximos meses. Además, se respeta el plazo, eso es importante decirlo, miembros, colegas de la Comisión de Constitución. Se respeta el plazo exigido por la OMPE para la entrega de los resultados de la primera vuelta, pues mediarían 35 días entre la fecha de las elecciones de primera vuelta y la fecha de la realización de una probable segunda vuelta, que serían 35 días. O sea, se respeta el plazo exigido por la OMPE, que podría desarrollarse, como lo dije anteriormente, el primer domingo de julio, dando tiempo suficiente para un cambio de mando ordenado el 28 de julio del 2021. Hay que acordarse que la segunda vuelta solamente serían dos cartillas, ¿no? Dos candidatos a la presidencia y nada más, en la que prácticamente, si no es el mismo día domingo, al día siguiente ya sabemos quién es el presidente de la República. Es decir, en la segunda vuelta no se necesita, digamos, demasiado escrutinio, ¿no? Ser demasiado sabio como para poder saber quién es el nuevo jefe de Estado. Por lo tanto, si la segunda vuelta, por poner un ejemplo, sería el 5 de julio, podría ser el 6 o 7 de julio, o el 8 de julio ya tener básicamente los resultados de segunda vuelta y saber quién es el presidente de la República. Y aún así estaríamos a 3 semanas de la transferencia del 28 de julio, la transferencia de mando y la asunción del nuevo presidente de la República, así como vicepresidentes y congresistas del Parlamento. Los plazos entonces históricos, tal como lo señaló el jefe de la OMPE entre una primera y segunda vuelta, han bordeado siempre los 45 días, por lo que el recorte no es significativo y se justifica por las razones ya expuestas, que además han sido debatidas por muchos parlamentarios en sus proyectos de ley y además de muchos de ustedes en los comentarios, además de los especialistas. Sexta disposición. Las elecciones internas y la fecha de inscripción de candidaturas se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Repito, sexta, las elecciones internas y la fecha de inscripción de candidaturas se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones.
En la sexta disposición se le otorga al Jurado Nacional de Elecciones la facultad para establecer el nuevo calendario electoral, en virtud del carácter extraordinario que le estamos dando al proceso en ciernes. De esta manera se repite la fórmula adoptada en la última elección congresal de enero pasado, cuando se le dio la misma libertad a este organismo electoral. Hay que hacer notar que todos los meses que restan de acá a la convocatoria propuesta deben servir a los organismos electorales para una planificación técnica impecable, además de lograr desarrollar las herramientas tecnológicas indispensables para simplificar los trámites y lograr que la mayoría de sus procedimientos sean virtuales. Debemos entender entonces que la postergación de los plazos no significa en lo absoluto, y en esto quiero ser enfático, que los organismos electorales se crucen de brazos. Repito, porque esto es importante decirlo. Debemos entender todos que la postergación de los plazos de la convocatoria y las vueltas electorales, más no de la asunción de la presidencia, eso lo queremos aclarar bien para que no haya ningún tipo de dudas en la opinión pública. El próximo año, el próximo 28 de julio, habrá de todas maneras y al 100% nuevo presidente y vicepresidente de la República y nuevo Congreso Electoral. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión son la convocatoria a las elecciones y las vueltas electorales, la fecha de las vueltas electorales. Justamente en un momento de pandemia, en un momento anormal, sui generis, en la que el país se están muriendo decenas de miles de peruanos y compatriotas y cientos de miles de infectados, que todavía no se para y la pandemia continúa, digamos, en todo su esplendor, lamentablemente. Entonces debemos entender entonces que la postergación de los plazos no significa en lo absoluto, y en esto queremos ser enfáticos, que los organismos electorales se crucen de brazos o permanezcan en una actitud impávida o impertérrita. No, señor. Es todo lo contrario. Se les está avisando que deben organizar un proceso electoral extraordinario, con casi 6 meses de anticipación, para lo cual deben prepararse con particular empeño y compromiso, como estamos seguros que lo harán. Si pudieron organizar un proceso congresal impecable en 4 meses, el jurado, la OMP y RENIEC, con una convocatoria sorpresiva e inesperada, luego de la disolución del Congreso Constitucional del Congreso el 30 de septiembre pasado, no podemos esperar menos si somos conscientes desde ya que vivimos circunstancias también extraordinarias, ya no por disolución constitucional, sino por la pandemia, que han afectado la vida de nuestros compatriotas y que el Congreso de la República viene legislando para garantizar elecciones transparentes, inclusivas, legítimas, pero sobre todo seguras en materia sanitaria, por lo que confiamos en la capacidad de respuesta de nuestra administración electoral. Séptima disposición transitoria. La solicitud de licencia sin goce de haber establecida en el artículo 114 de la presente ley debe serles concedida 30 días antes de la fecha de las elecciones. Repito, séptima disposición transitoria. La solicitud de licencia sin goce de haber establecida en el artículo 114 de la presente ley debe serles concedida 30 días antes de la fecha de las elecciones. Esta disposición acorta el plazo para solicitar licencia sin goce de haber de los funcionarios y trabajadores públicos de 60 a 30 días antes de las elecciones. Encuentra su justificación en 2 razones básicas. La primera es entender que vivimos en una crisis económica sin precedentes que ha afectado a la mayoría de las actividades productivas y el bolsillo de millones de compatriotas. Solicitar una licencia sin goce por 60 días parece un exceso que podemos corregir. Además, las licencias que se solicitan, quieras o no, dejan al sector público con una plaza vacante. En algunos casos puede tratarse de un personal médico. En el actual Congreso tenemos varios ejemplos, por lo que bajo las actuales circunstancias se justifica que el tiempo que se deje de elaborar para postular en la elección sea menor. Esta propuesta además contó con la opinión favorable del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y se encuentra enmarcada en la misma lógica que las anteriores. Acortar plazos, hacer todo en menor tiempo, pero de forma más segura y sensata. Octava disposición. Todos los actos referentes a la instalación de la mesa, votación y escrutinio se realizan el mismo día. Debe instalarse la mesa antes de las 8 de la mañana y efectuarse la votación hasta las 18 horas, o sea, hasta las 6 de la tarde. Solo en el caso que hubieran votado todos los electores que figuran en la lista de electores de la mesa de sufragio, puede el presidente declarar terminada la votación antes de dicha hora. Se deja constancia expresa de ello en el acta de sufragio. Voy a repetir porque es muy importante esta octava disposición también, como todas. Octava disposición transitoria. Todos los actos referentes a la instalación de la mesa,
votación y escrutinio se realizan el mismo día. Debe instalarse la mesa antes de las 8 de la mañana y efectuarse la votación hasta las 18 horas, o sea, hasta las 6 de la tarde. O sea, de 8 de la mañana a 6 de la tarde sería la votación, dándole 2 horas más que el común denominador de las otras elecciones para que los electores salgan a sufragar. Solo en el caso que hubieran votado todos los electores que figuran en la lista de electores de la mesa de sufragio, puede el presidente declarar terminada la votación antes de dicha hora. Se deja constancia expresa de ello en el acta de sufragio. Es muy importante decir esto porque incluso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente de la OMPE y otros especialistas han, digamos, descartado, como se estaba proponiendo, que sea la votación en 2 días o 3 días, ¿no? Eso podría traer inseguridad electoral y jurídica, ¿no? Sería pues un pandemonio hacer una elección en 2 o 3 días, ¿no? Eso podría ser en Suiza o en otros países, pero en el Perú todavía no estamos preparados para una elección diferida o acotada en 2 o 3 días. Y la recomendación fue que sea en un día, pero darle más horas a la gente, ¿no? Ya no, digamos, las 8 horas que se daba, que eran de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, sino darle 10 horas, 2 horas más, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora, si ya terminaron todos de votar a las 4 de la tarde o antes, bueno, se levanta, el presidente de la mesa de sufragio levantará las actas y se pasará a escrutar, ¿no? No van a esperar hasta las 6. Pero si faltan personas para evitar las aglomeraciones de gentes y evitar contagios, es mejor darle 2 horas. Esta norma entonces transitoria sea quizás una de las que menos análisis o debate merezca, pues amplíe el horario de votación en 2 horas, haciendo eco de un pedido casi unánime de todos los especialistas invitados y de la cabeza de los organismos electorales, como se ha dicho. Se proponen 2 horas de ampliación porque de alargarse más podemos poner en circunstancias de inseguridad al personal de las mesas de sufragio y a los operadores electorales que acopian y trasladan actas. Además, no podemos dejar de pensar en nuestros hermanos de la sierra o de las zonas más alejadas, donde extender más el horario de votación podría complicar el funcionamiento de los locales por falta de luz o complicar el retorno a sus hogares de los ciudadanos que viven lejos de los centros de votación. Es decir, si esto fuera solamente Lima, probablemente nos podemos alargar la hora de votación hasta las 8 o 9 de la noche, pero hay que pensar en el Perú, y hay que pensar sobre todo en el Perú profundo, en la sierra, los lugares más recónditos, donde mientras más digamos, se cierre el horario de votación y más alargada y tarde sea la hora, habría una serie de problemas de luz y de movilidad y de inseguridad jurídica con los padrones. Por eso que creemos nosotros que las 6 de la tarde, darle 2 horas más a nivel nacional para terminar la elección sería lo más justo y además lo más seguro, ¿no? Creemos que con el resto de disposiciones para el funcionamiento de los locales y la conformación de la mesa de sufragio, y que veremos enseguida, la ampliación de 2 horas podría ser suficiente para realizar un sufragio más espaciado, menos aglutinado y un escrutinio más pausado, sin extender demasiado la posibilidad de que la OMPE pueda también entregar adelantos de los resultados el mismo día, que es algo que la ciudadanía y los candidatos esperan con la mayor expectativa, cosa que sería imposible si se alargara más el horario previsto para la votación. ¿Se imaginan ustedes que la votación acabe 10 de la noche? ¿A qué hora se podrían comenzar a dar los resultados? Por eso que creo que intermediamente darle 2 horas más a la población en votar, creemos nosotros que es lo más apropiado, equilibrado y seguro para también evitar aglomeraciones y combatir de la mejor manera el COVID-19. Novena disposición transitoria. La novena disposición transitoria dice que las personas en grupos de riesgo para COVID-19 identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con el Decreto Supremo 094-2020-PCM están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de mesas de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, debe habilitar una plataforma virtual para el trámite de justificación o dispensa que corresponda y emitir el reglamento respectivo. Voy a repetir. Novena disposición transitoria. Las personas en grupos de riesgo para COVID-19, población vulnerable en otras palabras, identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con el Decreto Supremo 094-2020-PCM, están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de mesas de sufragio.
La OMPE debe habilitar una plataforma virtual para el trámite de justificación o dispensa que corresponda y emitir el reglamento respectivo. Señores congresistas, en esta novena disposición, al igual que la octava, no merece mayor explicación porque está ampliamente justificada, además de haber sido respaldada por todos los especialistas consultados y los organismos electorales. Está referida a la exoneración de la multa para las personas consideradas de riesgo para COVID-19. Lo importante de esta disposición es que se prevé que esta exoneración pueda tramitarse antes de la fecha de las elecciones a través de una justificación o después de realizar los comicios a través de una dispensa. Además, se le exige a la OMPE que desarrolle una herramienta tecnológica que permita que los trámites sean virtuales, lo que brinda seguridad a los ciudadanos, evitando aglomeraciones o traslados que pongan en riesgo su salud e integridad. Décima, los miembros de sufragio serán designados por la OMPE dentro de los funcionarios o servidores públicos en actividad. El cargo de miembro de mesa es remunerado con cargo al presupuesto electoral asignado a la OMPE o compensable con 2 días no laborables a elección del funcionario o servidor designado. La OMPE debe establecer el reglamento que corresponda para este efecto. Esta disposición quizás sea una de las más innovadoras dentro de la propuesta que planteamos y está referida a cambiar la modalidad para escoger o designar a los miembros de mesa. Se ha repetido en varias oportunidades que la falta de capacitación de los miembros de mesa produce múltiples casos de actas observadas por errores materiales en el llenado de actas y que este fenómeno a su vez origina un retraso en la entrega de resultados finales, por lo que los organismos electorales se deben abocar a su resolución. Con esta respuesta le otorgamos a la OMPE la posibilidad de designar de entre los funcionarios y servidores públicos a los miembros de mesa que necesite, pero además establecemos que el cargo sea remunerado o compensable con días no laborables. Con esta iniciativa deberíamos asegurarnos con mayor calidad en el ejercicio del cargo de miembro de mesa, pues estamos poniendo al frente de estas a profesionales calificados, debidamente capacitados y remunerados, lo que debería incidir directamente en el resultado de su labor. Una medida como esta se justifica en el mismo razonamiento de las anteriores. Si vamos a hacer un proceso electoral extraordinario, repito nuevamente, extraordinario, proceso electoral extraordinario, con plazos más cortos, procedimientos virtuales más simples y acotados, debemos contar con el personal más calificado que tengamos. Repito, debemos contar con el personal más calificado que tengamos, así garantizamos la calidad del resultado que esperamos todos los ciudadanos. Es una propuesta atrevida, pero a su vez reclamada en más de una oportunidad por la propia OMPE y los jurados electorales. Y creemos que una situación como la que vivimos, de extraordinario, de emergencia, amerita su implementación. 11ª disposición transitoria, queridos colegas. 11ª disposición transitoria. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, puede conformar mesa de sufragio integrada por electores cuyo domicilio, registrado en el Documento Nacional de Identidad, se ubique en un lugar distinto al del distrito donde se ubica el local de votación asignado, siempre que ambos pertenezcan a la misma circunscripción electoral. Con esta disposición atendemos una solicitud de la OMPE para que pueda organizar mesa de sufragio con electores cuyo domicilio no coincida con el distrito consignado en su DNI. Esto significa masificar el uso de la aplicación informática, es decir, elige tu local de votación, elige tu local de votación, que permite que el elector escoja el local de votación más cercano a su domicilio real. Como sabemos, puede ser distinto al consignado en su DNI. Hay gentes, señores miembros de la comisión, que lamentablemente hace años se han mudado, 20, 30 años, y todavía conservan la dirección antigua que estaba en su libreta electoral, como ustedes se acordarán de la libreta de 3 cuerpos, que después pasó a ser libreta de 2 cuerpos, con fotografía pegada y manipulada, lamentablemente, y que después ha conservado los registros de la RENIEC, los padrones electorales y los DNIs. De esta forma vamos a evitar el traslado cotidiano que vemos en cada proceso electoral. Gente que utiliza su vehículo particular o transporte público porque vive en un lugar distinto al que le toca votar. La mayoría de las veces porque se han mudado, pero no han registrado su nuevo domicilio. Evitar ese traslado masivo resulta clave y absolutamente justificado, sobre todo en la época de pandemia, porque implica una posibilidad de contagio latente, ¿no? Y una exposición innecesaria. Ojo, esto podría ocasionar contagios.
Entonces, por eso la modificación a esta norma, ¿no? Y votar cerca al local de tu votación donde tú mismo estás eligiendo, ¿no? Que está cerca de tu casa. Registrándose en el aplicativo de la OMPE, que ya fue utilizado en otros procesos electorales, abrimos la posibilidad de configurar mesas de sufragio en locales de votación cercanos a los domicilios reales de los electores, facilitando la emisión de su voto en mucho mejores condiciones de seguridad sanitaria. Vamos a pasar a la 12ª. Perdón. 12ª disposición transitoria. 12ª, los locales en que deban funcionar las mesas de sufragio son designados por las oficinas descentralizadas de procesos electorales de conformidad con el primer párrafo del artículo 65 de la presente ley. Las oficinas descentralizadas de procesos electorales disponen que en un mismo local funcionen el menor número posible de mesas de sufragio y se garanticen todas las medidas de control y seguridad sanitarias establecidas en el protocolo sanitario, que para tal efecto determinen la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y el Ministerio de Salud. Esto es clave, señores congresistas, ¿no? Porque una de nuestras promesas cuando se instaló la Comisión de Constitución a cargo de mi presidencia fue justamente esa, garantizar la salud de todos los peruanos que vayan a votar, de los 25 millones de peruanos, ¿no es cierto? Eso es clave. No solamente que hayan elecciones justas y que haya un cambio de mando el 28 de julio del próximo año y que haya cambio de Parlamento de la República, Congreso de la República, presidentes y vicepresidentes y Parlamento andino, no. También garantizar, digamos, la defensa sanitaria de todos los peruanos y que no puedan ser contagiados, además de una elección legítima, justa, legal, inclusiva. Esta disposición se modifica. En esta disposición se modifica entonces el sentido de la disposición vigente que establece que en los locales de votación deben funcionar la mayor cantidad de mesas posibles. En sentido contrario, repito, en sentido contrario, y con la finalidad de evitar aglomeraciones de electores, estamos previendo que los locales de votación deban albergar la menor cantidad de mesas posibles, lo que significa una menor cantidad de electores por local y por ende una mejor organización del proceso de votación dentro del protocolo sanitario desarrollado para tal fin. Con esta propuesta además se necesitará de mayor cantidad de locales de votación, o en su defecto de locales más amplios para ejercer una votación ordenada y segura, lo que también era un pedido de los organismos electorales. Y esto tiene mucho sentido, porque si queremos evitar aglomeraciones, evidentemente tendrían que haber menos mesas de sufragio y para eso tendría que haber o colegios más grandes o más colegios electorales. Porque mientras menos colegios electorales haya, habrá más mesas de votación y más aglomeraciones. Entonces lo que se propone es algo lógico para que no hayan aglomeraciones y contactos entre las gentes. Es decir, menos mesas de votación, pero más colegios electorales, ¿no? Y además, colegios más amplios, si se puede. Con esta propuesta, además, se necesitará, repito, entonces mayor cantidad de locales de votación. Es un pedido que además se ha hecho a los organismos electorales y los organismos electorales, por lo que se ha podido escuchar en las sesiones ordinarias y extraordinarias, también estarían de acuerdo. 13ª disposición transitoria. 13ª dice la capacitación de los miembros de mesa de sufragio, la capacitación de los miembros de mesa de sufragio, personeros de las organizaciones políticas y del personal involucrado en el desarrollo del proceso electoral puede ser desarrollada a través de medios virtuales, por lo cual los organismos electorales en el ámbito de sus funciones deben dictar las disposiciones que correspondan. Finalmente se contempla entonces la posibilidad que los operadores electorales, personeros y en general todo el personal contratado designado para realizar labores electorales pueda ser capacitado virtualmente, garantizando de esta forma que se eviten las aglomeraciones de personas en las aulas de los locales de votación,
o en los espacios físicos de los organismos electorales involucrados, como es habitual en elecciones ordinarias. La necesidad de modernizar los procesos electorales, repito, la necesidad de modernizar los procesos electorales se ve impulsada por la situación de crisis sanitaria que vivimos, para lo cual los organismos electorales necesitan un marco legal adecuado y flexible como el que estamos proponiendo en este predictamen. 14ª disposición transitoria, 14ª. La instalación de la 14ª disposición transitoria, la instalación de la mesa de sufragio y los procesos de votación manual o electrónico y de escrutinio de los votos en mesa, así como el acopio de actas y ánforas, deben realizarse garantizando todas las medidas de control y seguridad sanitarias establecidas en el protocolo sanitario. Para tal efecto que determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Ministerio de Salud. Fíjense ustedes que en el predictamen estamos en muchos capítulos o disposiciones transitorias, estamos insertando la participación del Ministerio de Salud, como corresponde. Estamos en una crisis sanitaria terrible, centenaria, mundial. Es una hecatombe, un desastre natural, mis queridos amigos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud acá es clave. El gobierno, pero además del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, como siempre han colaborado, organismos electorales, por supuesto, también del Ministerio de Salud, como nunca ha habido. Esta última disposición transitoria de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, LOE, cierra el marco normativo necesario para garantizar al país elecciones seguras en medio de una crisis sanitaria. Establece la necesidad de incorporar en todos los procedimientos electorales las medidas de control y seguridad necesarias, de acuerdo a un protocolo sanitario que deben coordinar los organismos electorales con las autoridades sanitarias. Estas medidas y protocolos incrementarán necesariamente los costos electorales porque implican la incorporación de nuevos materiales y procedimientos, por lo que ratificamos la necesidad de dar al proceso electoral del Bicentenario el tratamiento de extraordinario, para lo cual los plazos deben acortarse y los procedimientos simplificarse y acortarse en salvaguarda de la salud de nuestros ciudadanos y del propio proceso electoral. La segunda ley que amerita modificaciones a través de la incorporación de medidas transitorias es la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. En ese sentido, el artículo 2 de la fórmula legal que proponemos adiciona 2 disposiciones transitorias a la ley precitada, según el siguiente detalle. Repito, según el siguiente detalle. Quinta, y hablando de la Ley de Organizaciones Políticas. Quinta, los organismos electorales, repito, los organismos electorales deben poner al servicio de las organizaciones políticas, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y de acuerdo a sus funciones, en un plazo de 60 días, a partir de la fecha de publicación de la presente ley, un portal electoral digital, PET, portal electoral digital, que permita la realización, supervisión y validación de los siguientes trámites y actos de manera virtual. La presentación de los requisitos de inscripción de partidos políticos, las incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados, la afiliación de una organización política, la renuncia a una organización política, el trámite de afiliación indebida a una organización política, la realización de reuniones de los órganos directivos y demás estamentos o instancias de las organizaciones políticas y la elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personados. Todos los acuerdos adoptados a través del uso del portal electoral digital PET sean considerados válidos para todos sus efectos. Señores congresistas, hace un mes aproximadamente o menos, nuestros amigos del partido Acción Popular, a través de Franco Salinas, ilustre miembro del grupo Acción Popular, la célula parlamentaria de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que quería exonerar el trámite de comisión para que sea directamente aprobado o votado en el Pleno del Congreso de la República. Y quien habla se opuso a dicha exoneración de sanción de la Comisión Dictaminadora, en este caso Constitución, porque incluso hasta el propio Tribunal Constitucional ha señalado que las exoneraciones de trámite de comisión para que de frente pase al Pleno
y no sentencie una comisión dictaminadora, debería ser pues la excepción y no la regla, ¿no? Y que con eso de alguna manera estaba vulnerando el procedimiento normativo, el procedimiento legal, y que lamentablemente el Congreso muchas veces se había convertido en exoneración del trámite de comisión dictaminadora, una regla, cuando esto solamente era una excepción, en casos específicos, una emergencia nacional, un tema de Estado, un tema prioritario. Y por eso que quien habla presenté una cuestión previa que finalmente fue aprobada para que pase a la Comisión de Constitución, para que regrese a la Comisión de Constitución y Reglamento como correspondía, y que fue aprobada por unanimidad. Y saludé el gesto democrático del propio proyectante, Franco Salinas, de Acción Popular, que se allanó él mismo, al igual que su propio partido, a la cuestión previa, dando trámite justamente a su justo pedido. Es que estamos incorporando, digamos, en detalle, este artículo número 5 sobre la virtualidad digital en una época fundamentalmente de pandemia, de elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados, reuniones de organismos directivos y demás estamentos, porque creemos que el proyecto de ley presentado por Franco Salinas de Acción Popular era y es oportuno y beneficiará por igual a todos los partidos políticos y a las elecciones generales, ¿no? Entonces, yo aplaudo el proyecto de ley de Acción Popular, y en este caso de Franco Salinas, que ya está integrado, integrador de manera holística justamente en el predictamen del día de hoy. El tema es que por un tema procedimental no podía pues exonerarse el trámite de comisión. Bueno, el día de hoy lo estamos integrando, y para que quede bien claro, vamos a leerlo nuevamente. Quinta, del artículo 2 de la ley 28094, ley de relaciones políticas. Los organismos electorales deberán poner al servicio de las organizaciones políticas, de conformidad con el artículo 76 de la ley 26859, la ley orgánica de elecciones, y de acuerdo a sus funciones, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación de la presente ley, un portal electoral digital PET que permita la realización, supervisión y validación de los siguientes trámites y actos de manera virtual. 1. La presentación de los requisitos de inscripción de partidos. 2. Las incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados. 3. La afiliación a una organización política. 4. La renuncia a una organización política. 5. El trámite de afiliación indebida a una organización política. 6. La realización de reuniones de los órganos directivos y demás estamentos o instancias de los organismos o de las organizaciones políticas. 7. La elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros. Todos los acuerdos adoptados, repito, todos los acuerdos adoptados a través del uso del portal electoral digital PET se consideran válidos para todos sus efectos. En el primer punto se establece la creación del portal electoral digital PET que permita la realización, supervisión y validación de múltiples actividades partidarias, como son la afiliación y renuncia de militantes, la realización de reuniones de los órganos partidarios o el nombramiento de personeros o dirigentes de los partidos. Se garantiza además a través del uso de esta plataforma que los acuerdos que se adopten sean válidos y tengan plena vigencia de cara a las elecciones venideras. Como repito, con esta disposición estamos honrando el compromiso. Con esta disposición honramos el compromiso que asumimos con el congresista Franco Salinas de Acción Popular, quien gentilmente se allanó a que su proyecto, inicialmente dispensado del trámite de Comisión de Constitución, pase necesariamente por la misma, o sea, por la comisión. En los incisos 6 y 7 se ha cogido casi literalmente su texto. Esta disposición resulta fundamental para garantizar a los partidos un funcionamiento ordinario y permanente, y evitar así que las restricciones impuestas por la pandemia afecten la vida partidaria de las agrupaciones políticas. Todos sabemos que no hay elecciones sin partidos políticos, por lo que introducir facilidades y simplificar sus procedimientos es una necesidad